buenas a todos y todas. Estamos hoy eh, presentando el curso de formación de constelaciones familiares. Soy Soraya Medina y esta presentación la hicimos realmente el día 12 de marzo, pero por problemas de audio no la hemos podido compartir. Entonces, bueno, nada, voy a hacer de nuevo esta presentación, aunque no va a ser con la dinámica que la pudimos hacer con la cantidad de personas que estuvieron presentes en ese momento, pero igual me parece bueno hacerlo, no tener pues esa situación de que no se pueda escuchar bien. Y nada. Espero que salga de lo más natural y lo mejor que se pueda dentro de todo. Bueno, nada, y comienzo entonces diciendo que próximamente vamos a tener una formación para consteladores familiares. Esta es una formación que será partiendo de los principios que nos ha dejado Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, y decirles pues que yo, desde Venezuela, viviendo allí, viví muchas experiencias interesantes en sus eventos multitudinarios, porque eran eventos en donde él participaba, eh, hacía, pues, mostraba toda su energía en diferentes ámbitos. Bueno, especialmente estuve en México, en Argentina, en Barcelona, en donde con Bergelinger aprendí lo que realmente eran las constelaciones familiares. Antes ya me había formado en el Instituto de Bergelinger de Venezuela, quien pues llevó a Bert Hellinger la primera vez a Venezuela. Cuando en ese momento fue, yo no estaba allí, pero luego se formó el Instituto Bert Hellinger donde yo participé con Carola Castillo. Y nada, y después fue viajar en los diferentes momentos que él estuvo. Y así me fui formando y en Venezuela hicimos junto con la Universidad de los Andes 3 diplomados, 2 formaciones y 3 diplomados de constelaciones familiares. 2 formaciones antes de estar en la Universidad de los Andes y después vinculada a la universidad, pues hicimos esas 3 formaciones en donde pues egresaron muchísimas personas que ahora están poniendo en práctica sus conocimientos y aportando a este campo para la búsqueda de la reconciliación, porque ese es en el fondo el propósito de las constelaciones familiares. Y que podamos reconciliar y que podamos encontrarnos con nosotros y con nuestros ancestros, con nuestro futuro y con nuestro presente. Y desde este presente continuo, em, mm, experimentar nuestro sistema fenomenológico, porque ya vamos a ir viendo que lo que de alguna manera muestra las constelaciones familiares son situaciones que las muestra en este presente, aunque hayan ocurrido en un presente pasado, ¿no? Em, entonces, bueno, nada, gracias por estar allí y sin más, para no hacerlo muy largo, voy a poner una presentación en donde vamos a ir mirando un poco de qué va esta formación y agradecer sobre todo a las personas que desde la presentación que hicimos el día 12 ya se han motivado a participar en esta formación y realmente siento que estamos construyendo o constituyendo un grupo muy interesante de gente muy valiosa
que está con ganas de aportar todos sus conocimientos al mundo, porque eso es lo que hacemos. Las personas que trabajamos en esto tenemos como el propósito de servir a la vida. Y ese es el trabajo que hacemos a través de las constelaciones familiares. Entonces, voy a compartir pantalla para irles mostrando un poco, bueno, ordenando un poco la propuesta de formación y pues que vayan conociendo y así vamos decidiendo y luego me van comentando, ¿no? Ya que no lo podemos hacer como lo hicimos la otra vez en directo. Me hubiese encantado poder aportar esa presentación, pero bueno, es lo que es. Bueno, aquí tenemos primero que nada una frase de Bert Hellinger: la familia tiene una memoria, lo que de ella sale a la luz es un regalo para nosotras y nosotros. En la familia hay una memoria energética, hay una memoria celular, tanto de onda como de partícula, que, que cuando la develamos, que cuando la conocemos, es un regalo que nos permite mirar la vida de otra manera. Yo, a partir de que conocí las constelaciones familiares, mi vida se transformó. O sea, y la empecé a conocer a partir de, como tanta gente, pues de eventos traumáticos, de separaciones y especialmente de una enfermedad en donde no sabía si me quedaba o me iba. Y cuando miré en mi sistema de familia cómo estaba esa enfermedad dentro del sistema, pues tomé conciencia de ello y empecé un proceso de sanación y de transformación. Y cuando se da la transformación desde esta perspectiva sistémica y de las constelaciones familiares, no se hace solo desde el individuo, desde la persona, sino todo el sistema. Entonces empecé a ver cambios, empecé a ver una familia completamente diferente. Y eso pues es una cuestión de irlo experimentando. Entonces las constelaciones son una herramienta terapéutica orientada a identificar las relaciones entre los miembros del sistema familiar y actual y los patrones inconscientes vinculados a las generaciones anteriores. Busca la reconciliación con personas y eventos pasados. Y esto pues puede sonar a un concepto racional, pero yo diría que las constelaciones familiares son una conexión con nosotros mismos, donde en meditación prácticamente nos conectamos con ese sistema de familia y recibimos una información importante para nuestra sanación. Es muy difícil para las personas que no han vivido un ejercicio de constelación familiar, poder darse cuenta de lo que es, porque se trata de un campo de información completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a percibir, a sentir. ¿Ok? Em, Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares, es un filósofo, pedagogo, antropólogo y teólogo. Se formó en el psicoanálisis en la Escuela de Viena y fue influenciado por diferentes corrientes terapéuticas como la Gestalt, el psicodrama, la hipnoterapia de Milton Erickson, el grito primario de Arthur Hanoff, el análisis transaccional de Eric Berne y el PNL, entre otras muchísimas corrientes terapéuticas. Y él creó lo que llamó la Hellinger ciencia. Este fue pues a través de esta organización fue que empezó a viajar por el mundo y fue donde lo conocí. Y por varios años estuve participando en alguno de sus eventos.
junto con, bueno, con otros colegas crean estos principios sistémicos y fenomenológicos. Bergelinger es para mí una persona con mucha visión. Eh, Pudo traer esa información, pudo recogerla, experimentarla, aún con mucha gente que se le oponía, porque no es fácil mirar desde el amor, ¿no? Y para Bergelinger, pues lo vamos a ir mirando, lo que él trabaja y lo que se mira dentro de esos eh, principios sistémicos y desde esa mirada fenomenológica son las fuerzas que mueve el amor a través del sistema familiar. Em, Entonces, durante la formación vamos a tener en cuenta estos principios básicos de las constelaciones familiares, como decía, las fuerzas del amor o los órdenes del amor. Más adelante, eh, mm, Brigitte Champetier le llamó fuerzas del amor, ¿no? Y a mí me gusta, pues, compartir con ese concepto porque incorpora allí una fuerza muy importante, que es el sí a la vida, que es el estar presente, el decir sí, el asentir a todo lo que es, ¿no? Y los órdenes del amor vienen a ser una fuerza, de alguna manera, ¿no? Es un orden, dice, primero primero el orden y luego el amor, pero se refiere no a un amor romántico, no a un amor emocional, es un amor, el amor que mueve todo, es la fuerza, el amor es la fuerza misma que mueve todo. Entonces, por eso las fuerzas del amor es, digamos, como que la columna vertebral de lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Y en esas fuerzas del amor, además de ese sí a la vida, que es el asentir a todo tal cual como es, ¿no? Ese es uno de los principios fundamentales de la fuerza fundamental para, para trabajar internamente y tener una comprensión profunda de lo que es. Em, El otro orden o fuerza es la pertenencia. Todos pertenecemos. em, y a veces, por creer que no pertenecemos, vivimos situaciones conflictivas de hacer lo que muchas veces nos hace daño para no pertenecer, ¿no? Entonces, creemos que no pertenecemos, entonces mendigamos amor para pertenecer, ¿no? Creemos que no pertenecemos y a veces actuamos hasta con violencia para pertenecer. Entonces, la pertenencia es una fuerza fundamental en las relaciones sistémicas, en la familia, en esas relaciones para avanzar, para evolucionar en la vida, ¿no? La otra fuerza, esto lo estoy diciendo así de una manera muy general, es poco, vamos a irlo trabajando, por supuesto, durante todo el curso, eh, el equilibrio entre el dar y recibir. Primero recibimos. Solo quien recibe, quien se siente que ha recibido, es quien puede dar, ¿sí? Entonces, cuando no hemos recibido suficiente, estamos como buscando recibir, ¿no? ¿Y de quién recibimos? Sino de nuestros padres y especialmente de nuestra madre desde que estamos en el vientre materno, ¿no? Es una relación, es un equilibrio amoroso. No, la vida se mueve en un dar y recibir constante, ¿no?
Tomamos y damos. Tomamos y damos. Todo en la vida es un tomar. Como tomamos a nuestros padres, tomamos a nuestra madre, a nuestro padre y damos. Cuando hemos tomado suficiente, porque ese tomar es de la vida, es cuando podemos realmente ofrecer. Y en este camino, em, el ofrecer es un servicio, es decir, nos ponemos al servicio, ¿no? Fíjense que el mismo, eso que decía antes, el respirar, no pensamos vamos a respirar, no, lo tomamos, es un regalo de la vida, ¿sí? Pero muchas veces la madre no la miramos como ese regalo de la vida, el padre no lo miramos como ese regalo de la vida, sino que a veces nos llenamos de ego, de conflictos y, y tenemos pues esa separación con ese ser. Em, y la separación es lo que produce, lo que lleva al dolor, ¿eh? Este rechazo hacia alguien es una separación, y esa separación lleva al dolor. Entonces, el equilibrio une, él busca unir y allí es encontrarse desde el amor. El otro orden es la prioridad, la jerarquía. El que vino primero tiene prioridad. Entonces, nuestros padres tienen prioridad. Cuando queremos ser más grandes que nuestros padres, o creemos que nuestros padres no hicieron lo que tenían que hacer o no lo hicieron bien, entonces creemos que lo vamos a hacer mejor que nuestros padres, entonces se nos hace el camino un poco cuesta arriba, ¿no? Porque no le estamos dando esa importancia de dónde venimos, ¿no? Y a estos seres que nos trajeron a la vida, ¿sí? Entonces, en resumidas, eh, estas fuerzas son fundamentales y son como líneas básicas para trabajar en la formación. ¿Y dónde suceden las constelaciones? ¿No? ¿Cómo miramos esas constelaciones? Eso lo vemos a través de un campo que es el campo de conocimiento, ¿no? Bert Hellinger, en sus inicios, empezó a mirar que las personas excluidas, cuando se colocaban dentro de ese campo, buscaban ser reconocidas y se daba cuenta cómo se iban moviendo todo ese sistema de familia dentro de ese campo. Hellinger al principio no tenía una teoría que explicara esto, ¿no? Poco a poco se fue apoyando en diferentes teorías, en diferentes enfoques de personas que fueron acompañando ese proceso. Ahora lo vinculamos más, yo particularmente lo vinculo más a un campo cuántico, ¿no? Que está muy relacionado con todo lo que la ciencia ha aportado en los últimos años en este campo cuántico. Y, y allí pues hay una información que cuando despertamos desde ese ser interior y nos conectamos con nuestro guía y esa conexión del guía se conecta a su vez con ese campo cuántico del sistema de familia, entonces allí hay una lectura muy interesante y sanadora. Y sobre todo cuando las personas toman conciencia de ese campo en el sistema de familia y ahí se da un proceso de sanación natural, ¿no? Yo lo viví y lo experimenté con mi enfermedad, ¿no? Cuando yo comprendí ese campo en mi enfermedad,
Cuando vi cómo estaba esa enfermedad en mi linaje femenino de la familia, fue darme cuenta, uf, y agradecer. Agradecer y empezar a honrar a esas personas que vivieron también situaciones que yo estaba viviendo y que me hicieron pues hacerlas mirar, ¿no? Ahí vemos en ese campo cuántico cómo nuestros ancestros que no han podido resolver situaciones antes de irse de este mundo, pues esas situaciones quedan de alguna manera delegadas a las generaciones futuras. Y eso ya está pues científicamente comprobado que es así. Lo que muestra también entonces las constelaciones familiares es cómo lo podemos mirar y al mirar tomar conciencia para sanarlo. ¿Eh? Eh, la lectura del campo cuántico es un trabajo de práctica continua, de observación, de presencia, ¿sí? Y está, bueno, conectada con todo este enfoque que es el otro principio fundamental, que es un enfoque fenomenológico, porque está vinculado a un presente, aquí y ahora. Eh, yo siempre digo pues que y he conocido muchísimas terapias energéticas y sanadoras, y para mí las constelaciones familiares son muy prácticas porque ves el fenómeno allí, o sea, lo estás mirando, estás mirando la energía de papá, de mamá, del abuelo, de, del conflicto, del dolor que se ha podido vivir en ese sistema familiar, y lo está sintiendo, y al sentirlo, pues se honra ese dolor, se honra esa situación vivida en nuestros ancestros, en todo el sistema, y, y se, y se asiente a lo que es, al sí a la vida. ¿Sí? Y eso, pues, es una experiencia que es lo que invito a hacer a quienes están ya incorporados dentro de esta formación, y a quienes, pues, se quieran seguir incorporando. Y tenemos como otro principio fundamental de las constelaciones familiares, es que están enfocadas a soluciones, ¿sí? Aquí no es que, bueno, vamos a hacer un juego espiritual, cuántico, no, esto lleva a una sanación, a una reconciliación, porque la sanación de alguna manera es cuando te encuentras en unidad, te encuentras en que si tú estás aquí y estás rechazando esto, empiezas a mirarlo y a darte cuenta y a ponerte en ese lugar y sentir lo que está ocurriendo en ese otro lugar para que se dé realmente una reconciliación. Entonces, desde las constelaciones familiares no hablamos de perdón, porque el perdón es así como que alguien está por encima el que perdona por encima del perdonado. Aquí hay una mirada de amor, una mirada este, de empatía hacia la otra persona, ¿no? Puedo ponerme en tu lugar, puedo sentir tu dolor. Y desde allí una compasión, una honra, ¿sí? Desde desde ese sí a la vida, desde esa aceptación del presente, del aquí y el ahora, ¿no? Es un trabajo hermoso, para mí es fascinante, y por eso me,
llevo siempre pues a que esto lo tenemos que poner en manos de más personas. Tenemos que seguir trabajando para que estas herramientas se sigan conociendo, porque por algo personas tan importantes lo han traído a la luz, ¿no? Entonces vamos a seguirle dando luz, eso es lo que quiero, ¿no? Em, entonces, pues aquí una frase que nos lleva un poco hacia el centro de nosotros mismos, el concepto de que se puede investigar el universo sin investigarte a ti mismo es erróneo. Nassim Haramein es que lo que está afuera es proyección de lo que está dentro de nosotros. Como yo tengo la experiencia de que cuando yo estaba estudiando, eh, se me dificultaba comprender la historia, ¿sí? Confieso. Y cuando, bueno, al final, pues todos salimos y entramos en la universidad y, bueno, y hicimos carrera y, y, y lo pudimos sobrellevar, ¿no? Pero yo sabía particularmente que a mí el tema de la historia se me hacía difícil. Y cuando yo empecé a comprender esto, porque, claro, porque yo no estaba en comprensión de mi propia historia. Entonces, cuando eso está bloqueado en uno, no se abre hacia afuera. Pues entonces podemos ver afuera solo lo que podemos mirar adentro. Entonces, por eso, desde esta formación, hay un trabajo, por supuesto, es un trabajo sistémico, pero hay mucho de mirar hacia adentro, de encontrarnos en nosotros y conectarnos con ese ser interior que somos. Somos cuerpo, somos energía, somos partícula y somos onda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿no? hay un, hay un guía interior, hay una energía también que se conecta con ese cuerpo, ¿no? Porque la energía no está aislada del cuerpo, el guía no está aislado del cuerpo, hay una conexión con ese cuerpo. Aprendemos entonces a conectarnos con ese guía, a conectarnos con ese ser interior, a mirarnos desde allí, desde el interior de nosotros mismos, a, a conectar lo que estamos sintiendo con ese sistema. A medida que vamos conociendo internamente, vamos conociendo ese universo familiar también, y luego ese universo más grande, ¿no? Es que un sistema contiene otro sistema, a su vez otro sistema, y otro sistema, a su vez otro sistema, ¿no? Entonces, vamos andando, vamos como, es un andar hermoso de, de entrar en nosotros, para ir entrando en nosotros, para volver a nosotros, para hacer ese ondulamiento continuo de, donde tenemos información y donde nos vamos transformando en cada paso, en cada acción que vamos realizando. Este curso tiene una duración de 12 horas, perdón, de 200 horas en total, ¿no? Son 120 horas presenciales que los vamos a hacer el último fin de semana de cada mes, los viernes de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y los sábados de las 10:30 hasta las 8:30 de la noche, más o menos, con tiempo, por supuesto, para la comida y el descanso, ¿no? Y son entonces 120 horas presenciales estos fines de semana y 80 horas online, que lo vamos a hacer los lunes, más o menos entre 6:30 y 8:30 de la tarde, donde vamos a hacer tanto en uno como en otro
conocer la filosofía de las constelaciones familiares, ¿sí? Más que decir una teoría como tal, es una filosofía. Las constelaciones familiares tienen una filosofía que es necesario profundizarla, que es necesario conocerla. Y a partir de esa filosofía, entonces es cuando realizamos la práctica. La práctica es un andar desde la filosofía, ¿no? Y nos vamos entonces acompañando en esa práctica. Son 10 módulos, es decir, como es una vez al mes cada encuentro presencial, digo, porque online lo vamos a tener una vez a la semana, un poco también para mantener esa conexión. Entonces van a ser unos 10 meses aproximadamente, ¿no? Si no hay interrupciones, bueno, vacaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego vamos a ver como decía, mucha práctica a partir de esta filosofía, mucha retroalimentación en cada módulo con evaluación y las tomas de conciencia en todo el proceso. Es un trabajo que, claro, para mí no es la primera vez que lo hago, entonces puedo decir que es muy, muy enriquecedor. Los encuentros son muy nutritivos, muy muy profundos, y eso sí tengo que decirlo, porque ahí a veces tocamos heridas muy, muy profundas, pero al mismo tiempo, pues tenemos espacios de contención, de mucha contención, de apoyo mutuo. Bueno, y confío que las personas que se han ido escribiendo, pues he visto que están muy, muy sensibilizadas y por eso tengo pues la intuición de que va a ser un grupo muy lindo, muy nutritivo, y muy de acompañarnos unos con los otros, ¿no? Y bueno, voy a comentarles un poco, entonces, líneas muy, muy generales, porque por supuesto esto es, digamos, el temario del curso. Vamos a hacer un recorrido por lo que son el origen de las constelaciones, lo que es el pensamiento sistémico, todo lo que son los entrelazamientos y lealtades, el inconsciente transgeneracional, cómo se da ese inconsciente, porque cómo nos viene toda esta información, cómo se construye ese inconsciente transgeneracional, las familias y las identificaciones de los otros en nosotros, y este campo de formas, este campo mórfico, ¿no? Que de alguna manera es el con el que nos conectamos para esta información. Tenemos un segundo módulo donde vamos a mirar las leyes sistémicas, órdenes y fuerzas del amor, como decíamos antes, esa conciencia, la buena, la mala conciencia, que no tiene nada que ver con una moralidad de lo bueno y de lo malo. Ya lo vamos a ver, lo que llama Bert Hellinger, la buena conciencia es cuando seguimos ese patrón de la familia que puede llevarnos incluso a, a la enfermedad, a hacernos daño, como se hicieron daños nuestros ancestros. Entonces, eso que es esa buena conciencia es seguir ese patrón de repetición, ¿no? Desde de atrás para adelante. Por ejemplo, como miramos aquí en la foto, si es de maltrato, pues, ¿no? Se sigue ese patrón y hasta que alguien, pues, pueda mirarlo distinto, ¿no? Y la mala conciencia es cuando puedes tomar conciencia de ese patrón repetitivo y puedes decir, honro ese pasado y ahora me permito hacerlo diferente. Ahora yo lo hago diferente a cómo lo han hecho mis ancestros, mis padres, mis abuelos. No es ni mejor ni peor, diferente. ¿Sí? Eso es muy importante porque no le ponemos juicio, ¿no? Esto, seguimos la vida. Aceptamos, asentimos a lo que es, a lo que ha sido en nuestro sistema familiar,
Y eso nos da una serenidad, una tranquilidad para seguir a la vida. Cuando hay buena conciencia, desde esta mirada que a veces es, es complicado comprenderlo, o es un poco extraño en lo bueno y lo malo, que se nos relaciona con lo moral. em, Algunas veces como que no entendemos por qué hacemos lo que estamos haciendo y entonces como que seguimos arrastrados por esa esa fuerza inconsciente del sistema. Cuando hay una conciencia, entonces es cuando podemos ir a esa otra eh, fase que es la mala conciencia. Pero bueno. Em, Vamos a mirar un poco los conflictos, consecuencias de los conflictos con el padre, consecuencias con el conflicto de madre, que tiene que ver con el linaje masculino, linaje femenino, ¿ok? Y nuestro árbol genealógico familiar. Vamos a ir construyendo pues ese árbol genealógico, vamos a mirar en ese árbol pues donde hay algunas lealtades allí, algunas cosas que nos pueden estar bloqueando, ¿no? Donde están esos bloqueos que no nos permiten avanzar, ¿no? Vamos a tener entonces un módulo 3 donde vamos a ver los sentimientos desde esa mirada sistémica, entonces lo que son los sentimientos primarios, lo que son los sentimientos secundarios adquiridos y los metasentimientos. Esto es un tema muy interesante, muy bonito, que pues que nos conecta mucho con ese sentimiento profundo, ¿no? Este, Porque se nos conecta con el amor, no con las emociones que de alguna manera las conocemos desde lo racional, ¿no? Las emociones, los sentimientos, cuando los escribimos, no aprendemos mucho de ellos. En este caso, pues cuando miramos estos sentimientos desde lo más profundo, ese niño herido que está allí dentro, ese dolor profundo, como se mira. Y a veces lo confundimos con sentimientos o emociones que hemos adquirido que no son primarias, sino que son adquiridas. Pero vamos a irlo luego mirando con profundidad. Y no solamente conociendo, como ya digo, esta formación tiene un componente práctico muy amplio. Yo diría que un 80% es una práctica continua. Y, y bueno, vamos a mirar también lo que es el movimiento interrumpido, que es ese dolor, ese movimiento de separación, ¿no? Del hijo en la madre, ¿no? Cuando estamos allí en ese vientre, en ese hotel 5 estrellas, feliz, donde no nos falta nada, donde nos sentimos totalmente ¿no? Nuestro mundo, allí conectados con mamá, felices, ¿no? Y venimos al mundo y ahí hay una separación, ¿no? Eh, pero, ¿cómo se da esa separación? Desde ese momento que se da esa separación, pues empezamos nosotros a construir, a crear, a andar por la vida, ¿no? Si fue un nacimiento forzado, si fue un nacimiento difícil, si fue un nacimiento fluido, fácil. Ese movimiento interrumpido tiene que ver mucho con estas situaciones en las que los padres se han tenido que separar de los hijos, entonces en los primeros años de la vida no hubo contención, no hubo amor. ¿Cómo vivimos esta situación?
cuáles son las consecuencias de ese movimiento interrumpido a veces son muy profundas porque eso es la primera conexión con el mundo, entonces eso está grabado, está allí como muy, muy, sí, muy grabado, muy metido en nuestras células, ¿no? Entonces hay que entrar muy profundo ahí para, para, para contener, ¿no? Y sanar y buscar em, esa forma sanadora de hacerlo diferente, de hacer mover, ¿no? Hacia otra conciencia. Los movimientos resistidos, que bueno, de que nos estamos resistiendo en la vida, eso que nos resistimos los que persistimos, pero no estamos conscientes que lo estamos resistiendo y estamos como llevando un barco contracorriente, ¿no? Y eso nos cuesta en la vida, ¿no? Bueno, eso es importante, eso lo miramos en cada sesión, en cada actividad, especialmente en este módulo, ¿no? Todos estos mensajes del cuerpo que nos están diciendo. Y allí entramos también en lo que es el análisis transaccional, padre, adulto, niño, ¿no? Y cuáles son las características de este yo padre, ¿no? El padre que puede ser autoritario, puede ser permisivo, o cuál es ese niño idealista, ¿no? Pero que no tiene justamente esas herramientas para ir con los pies en tierra, caminando y resolviendo situaciones. Entonces, pues, cómo llegar a ese adulto, que ese es digamos, el yo ideal, ¿no? Ese que vamos construyendo, porque el adulto de alguna manera es una construcción a partir de las tomas de conciencia que vamos construyendo ese yo adulto, que es fundamentalmente el yo que está en el presente, en el aquí y ahora, ¿no? Y cuando miramos desde el adulto, podemos mirar la vida, podemos asentir, podemos reconocer, podemos sanar. Cuando estamos mirando desde el niño, de la niña, pues allí estamos todavía en una idealización, en una metáfora de, de la mente, decirlo de alguna manera, ¿no? De ese ego que está, ¿no? Ahí, idealizando. Y bueno, todo eso es, mm, digo, eso que parece que es, como digo, teoría es, es práctica, pero todo esto forma parte de una filosofía sistémica que lo vamos a ir viviendo. Vamos a ver entonces en este cuarto módulo estos órdenes o fuerzas también en este caso de la ayuda, ¿no? Cómo a partir de lo que vamos incorporando, nosotros vamos haciendo consciente, pues también hay unos órdenes de ayuda. Y en ese sentido, pues sabemos que mm, solo podemos ayudar a quien quiere, quien está abierto a recibirlo, ¿no? A veces queremos ayudar a todas las personas, pero hay personas que no están abiertas a recibir ayudas. Entonces, mm, Bergelín aporta mucho en eso, en cómo poder ayudar a las personas. Y sobre todo, también cuando acompañamos desde esta filosofía sistémica, desde esta mirada, no solamente ayudamos a la persona, sino a el sistema, ¿no? Y esto se va a una conciencia mucho más amplia, ¿no? Que es algo que a veces está eh, más allá de nosotros mismos, ¿no? Es una fuerza grande que no va desde lo que pensamos, sino es una fuerza que nos lleva, que es la fuerza de la vida de alguna manera, ¿no?
Vamos a tocar algunas cositas en relación a lo que es la educación sistémica. Después, con Bergelinger hubo toda una corriente que surgió desde México con una universidad que es el CUDEC. Yo estudié y participé en esa universidad, donde con esta filosofía sistémica se empieza a construir o sea, empieza a ser una adaptación lo que es la educación, ¿no? Porque, por supuesto, la educación es como la base de todo. Y mucha gente se preguntaba, ¿esto lo podemos llevar a la educación? Y esto puede ser una cosa bien interesante, grande. A veces es como, bueno, desde esta educación sistémica, ¿cómo eh, podemos aportar, ¿no? Como educadores sistémicos, como consteladores, como personas que queremos ayudar, cómo utilizar estas herramientas de la educación sistémica para aportar, cómo hacer sinergia, ¿no? Con esta unidad del sistema. eh, Padre, madre, profesoras, profesores, todos somos de alguna manera educadores. Entonces, en diferentes niveles, pues incorporamos todas estas herramientas de la educación sistémica. Miramos allí lo que es el conflicto de la exclusión, estar en el lugar que nos corresponde, la inteligencia transgeneracional, como la vivimos desde esa educación. Y no solemos, por ejemplo, hablarle a nuestros hijos de todo esto, sino que pues a veces nos enteramos de situaciones de la familia, del padre que no pudo lograr o el abuelo que no pudo lograr sus sueños y tal. O sea, como que eh, de qué manera le transmitimos la información a los más jóvenes, a las generaciones que vienen, y cómo pues nos conectamos con esa inteligencia transgeneracional. Cuando tenemos esa fuerza transgeneracional, eso da un alivio, que eso, pues yo lo digo y es como que siento y vuelvo a sentir que tengo aquí a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos detrás de mí, impulsando para que todo esto sea posible, y todo esto es una fuerza de energía que estamos sintiendo y que nos saca de alguna manera del miedo, tal, porque es como, ahí están, ¿no? De ellos venimos, de allí venimos, de allí venimos, y cuando sentimos esa fuerza es sentir la fuerza de la vida, ¿no? Y vamos a mirar, esto es un tema muy interesante, un poco eh, lo que es esa reconciliación que ya hemos hablado, saberlo desde la figura masculina y la figura femenina del clan. ¿Cómo se relacionan esas figuras masculinas y femeninas dentro de nuestro propio sistema? ¡Wow! Eso, cuando yo empecé a mirar eso, para mí fue una sanación, que todo es un trabajo hermoso, ¿no? De cómo se da el amor, el desamor, el conflicto, las culpas, ese niño interno, de cómo interviene en esas relaciones de pareja, que está allí como aprisionado, y que los estamos proyectando en esa otra persona, sentir la pareja como ese espejo en donde continuamente nos estamos viendo, y nos está permitiendo transformarnos en el día a día, y llegar a esa reconciliación. Wow, ese es un estado del ser, ¿no? En donde no hay medias naranjas. Aquí no hay medias naranjas. Aquí hay pues una completud que se relaciona con una completud, y se reconcilian para hacer una energía mucho más grande, ¿no? O sea, mirarlo desde el amor es un trabajo hermoso, ¿no? Entonces, mirar todo ese linaje masculino, ese linaje femenino, desde lo más profundo de nuestros sistemas, ¿no?
Es muy, muy, muy interesante y muy bonito. Em, En módulo 6 vamos a mirar un poco los secretos. ¿Cuáles son los secretos que están muchas veces secretos y complicidades que están allí, que están guardados, que nadie lo dijo, cómo murió el abuelo, el que se desapareció y nunca lo vimos, pero nadie más habló de eso porque eso es mucho dolor. Las violaciones en las diferentes, perdón, generaciones de mujeres, por ejemplo, enfermedades que se repitieron en el sistema. Pues hay muchos secretos en los sistemas y los secretos se evidencian mucho en el campo fenomenológico, en ese campo cuántico, ¿no? Los traumas, los silencios, los duelos heredados, los conflictos transgeneracionales, las injusticias y los resentimientos en el destino, ¿no? Este es un tema muy, muy interesante y a veces controversial porque decimos, bueno, pero es que tenemos que hacer justicia, pero el ponernos a hacer justicia, justicia por aquello que no, que quería mi abuelo y que no sucedió, mi abuela y no la reconocieron, o por una herencia, entonces cuando miramos allí y vemos cuánto se va quedando en esas ganas de hacer justicia, cuánto dolor se sigue quedando, se sigue quedando, se sigue quedando, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar ese dolor? ¿Hasta dónde, pues, somos capaces de reconciliar, ¿no? Y cómo hacer esa justicia, pues, desde nuestros corazones, ¿no? Las muertes repentinas, por ejemplo, cuánto dolor ocurre ahí, eh, lo que las personas llaman efectos, o sea, como maldiciones, personas que viven en un resentimiento continuo con otras personas, entonces, pues, ¿no? Ese dolor les lleva a mayores resentimientos y a mayores resentimientos, ¿no? Hemos visto familias que por no mirar en sí mismo, entonces pues lanzan, ¿no? Hacia afuera, eso que podemos llamar maldiciones, pero no son como energías negativas que nos rebotan siempre, ¿no? El tema de la salud y la enfermedad es muy interesante desde una perspectiva sistémica, ¿no? O sea, cómo mirar la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Wow, o sea, yo nunca imaginé, después que a mí me dieron un diagnóstico de cáncer en donde no sabía si me quedaba o me iba, yo nunca me imaginé que después iba a darle gracias a la enfermedad. Gracias. Y sigo honrando mi enfermedad porque gracias a esa enfermedad, pues yo estoy más consciente de la vida, puedo sentir a esa vida, puedo aceptar la vida tal cual, ¿no? Puedo darme cuenta cuando de pronto me estoy dejando llevar por expectativas y puedo como ir de nuevo a mí y decir, pues las expectativas me están haciendo entrar nuevamente en este juego, ¿no? De alguna manera el aprender a negociar con esas expectativas desde el asentimiento, ¿no? Es una forma de sanación, porque es que el asentimiento a veces se malinterpreta como que yo me estoy em, como que dejando, pues, ¿no? Sin fuerza, como que me estoy dejando dominar, como que eh, no, no tiene que ver con esto, con la resignación. A veces se lleva un poco a eso que llamamos resignación, que es como ponernos un techo en la cabeza y hasta aquí puedo, ¿no? El asentimiento es una fuerza de acción muy potente cuando aceptamos las situaciones tal cual como son,
nos viene una fuerza interna de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cuál es el siguiente paso que tengo que dar? ¿No? Y eso ocurre con la enfermedad. Muchas veces estamos contrariados con la enfermedad. Entonces, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Entonces es una contrariedad y es una culpa y nos envolvemos en ese malestar que no nos da sanación, que no nos lleva a nada, ¿no? Entonces, hay un poco, trabajamos allí este vínculo que es muy interesante del aporte de Hammer con la nueva medicina y el aporte sistémico en las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. Em, Hay frases que encontró Bergelinger en la enfermedad y es yo antes que tú, ¿no? Cuando un niño o una persona, aún siendo adulta, pero que vive todavía en ese niño, y se dice como internamente ante una madre o un padre que no ha tomado la vida, que está viviendo en una situación de conflicto, que dice yo por ti, yo antes que tú. Es decir, yo me voy por ti, yo doy mi vida por ti. Y eso es una acción de amor inconsciente totalmente, ¿no? Entonces lo que buscamos aquí es sacar a la luz ese amor inconsciente y ponerle conciencia, ponerle conciencia. No hay cosa más sanadora que un amor consciente, que hacia dónde me lleva esa fuerza de mi amor consciente. Entonces, cuando volvemos allí, pues volvemos a nuestro lugar. Ya no salimos entonces de ese el querer mm, dar la vida por mamá o por papá, resolverle la vida a alguien que está antes, ¿no? Que yo. Eso nos pone en un lugar de sanación, en un lugar de adulto, en un lugar presente, en el aquí y ahora, ¿no? Miramos también un poco estas dinámicas ocultas que hay detrás de la alergia, de las adicciones, de anorexia, de la bulimia, o sea, algunas de estas adicciones ahora de las tecnologías, em, em, ¿qué, qué nos están diciendo, ¿no? O sea, ¿dónde estamos poniendo la atención? De qué nos estamos eh, queriendo escapar cuando estamos en estas situaciones de adicción, por ejemplo, la tecnología, donde no hay atención, ¿no? La atención está tan dispersa. O sea, ¿qué pasa con nuestro ser? ¿Qué pasa con nuestra conciencia? ¿Qué pasa con lo que está, con nuestras realidades internas, ¿no? De cómo la estamos viviendo. Y bueno, nada, esto es un módulo muy, muy, muy potente, ¿no? Lo que son las enfermedades. Bueno, seguimos avanzando. Eh, bueno, vamos a mirar, por supuesto, entonces ya esta práctica del constelador, el constelado, las preguntas, cómo lo hacemos, cómo nos conectamos con este campo, con los representantes, los movimientos, cuáles son los recursos, los anclajes, cómo cerramos, cuáles son esas frases sanadoras, o sea, esa práctica la, la, la vivimos, aunque está aquí en un módulo 8 por supuesto que lo vamos a ir mirando todos los módulos, porque cada módulo va a haber una constelación, un movimiento sistémico, una práctica que nos lleve a ir reconociendo esto. Y luego en este módulo como que lo sintetizamos, o sea, ya le podemos poner más conceptualización, ya lo podemos como em, evidenciar un poco mejor, ¿no? Mirar estos recursos, ¿no? Los recursos, las frases sanadoras, ¿no? ¿Cómo surgen? ¿No? Es una de las cosas que nos preguntan siempre, bueno, ¿cómo te surgen esas frases que dan así en el uf, ¿no? Y que te abre una conciencia, ¿no? Es como si, ¡guau!
aquí se me abrió una ventana y eso es una información que viene del campo, eso es un trabajo de práctica. Yo siempre digo, la intuición, por supuesto que hay personas, yo siento que yo me he conectado con mi guía desde que estaba muy, muy pequeñita, porque cuando estuve separada de mi madre y eso hizo que me conectara con ese guía como acompañante continuo y me ha acompañado durante toda mi vida. Y por eso al tener esta información, wow, para mí fue como desde este guía entrar al campo cuántico de una forma muy interesante. O encontré una respuesta, ¿no? Porque nadie me entendía en este sentido. Pero estoy convencida de que esta intuición se aprende, se aprende. Esto no es que lo tienen unos, lo tienen otros, no. O sea, esta intuición se aprende con la práctica y eso es justamente una de las cosas que más practicamos, cómo conectarnos con ese guía, cómo hacer la lectura de ese campo cuántico. ¿Qué frase te viene en ese momento a raíz de la información que está recibiendo del campo cuántico, ¿no? Entonces, todo eso es un trabajo de práctica continua, ¿ok? ¿Cuáles son esos movimientos finales, el cierre de la constelación y la imagen de solución, ese anclaje que queda para que la persona pues se sienta que puede seguir a partir de allí, ¿no? Tener un poco estas, bueno, cuáles son los ejercicios, las tareas, el cuidado de estar en el presente para que no ocurra estas contratransferencias, que después cuando ya vamos a comprender un poquito más qué es esta contratransferencia, que es cuando no hemos trabajado en nosotros mismos, entonces lo que miramos en la persona, en esta persona consultante, pues nos evoca, ¿no? Y entonces a veces no sabemos qué es lo mío y qué es lo de la otra persona. Esto tenemos también que irlo resolviendo con la misma práctica, ¿no? Eso es práctica, eso es mucha lectura. Vamos a tener una bibliografía amplia, donde pues yo iré recomendando, aquí no lo he puesto, pero iré recomendando para cada módulo la bibliografía que nos ayude también a, a complementar la práctica. Hacemos la práctica, miramos la lectura y vamos, o sea, dando ¿no? Tanto una cosa como la otra son importantes, ¿no? De reforzar. El módulo 9 vamos a conocer un poco, bueno, cómo trabajar en constelaciones individuales. Constelaciones individuales tanto desde nuestro cuerpo, podemos hacer constelaciones individuales entre dos personas utilizando diferentes objetos o fines o lo que tengamos en mano, diferentes ejercicios sistémicos. Podemos utilizar muñecos, ¿no? También, entonces, bueno, cómo hacer la lectura de los muñecos, cuáles son estas metáforas que se pliegan en este campo con los muñecos, cuando pongo una figura que me representa al lado, mi mamá la pongo enfrente, o el hermano lo pongo en una parte donde no quiero mirar, o sea, cómo se hace esa mirada, ¿no? De las figuras, de los muñequitos. Podemos utilizar cualquier tipo de figura, cualquier tipo de muñeco. Eso no es que tengamos que comprar Playmobil o que tengamos que tener las figuras tales o cuales. O sea, cada uno, pues las figuras, los muñecos que más le llame la atención, con el que se sienta más cómodo. Y y lo importante es tener la técnica, tener la lectura, el saber hacer la lectura de eso que está ocurriendo en el orden en que son colocados esos muñecos, cómo ponemos el orden, quién pone las figuras, las pone el terapeuta, las pone el consultante.
¿no? Y esto que ocurre a nivel individual es lo mismo que ocurre a nivel grupal en el campo, porque es el mismo campo, pero lo hacemos en pequeñito con la persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces es como llevar ese campo aquí y ahora y poder hacer esa lectura, ¿no? Es también pues parte de lo que conoceremos. Tendremos prácticas y supervisiones con la metodología, las herramientas, o sea, vamos a mirar un poco todos los procesos, em, observaciones, evaluaciones, pues allí el grupo de alguna manera nos va dando también fuerza, aportes, retroalimentación, feedback, ¿no? Y vamos a irnos como tomando fuerza para decir, bueno, esto, ¿no? Me siento cómoda para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco eh, mm, lo que son los 10 módulos en cuanto al temario. En la foto, bueno, vemos parte de una formación en donde pues, estamos ahí haciendo algunas actividades de supervisión y de práctica con los grupos. Nada, esto lo pongo yo a disposición de las personas que estén interesadas y bueno, yo aquí en España es la primera vez que estoy haciendo esta formación, pero ya como pues todas estas imágenes son de actividades, pues y cogí solamente algunas de las imágenes de lo que es mi camino, mi camino digamos, como formadora, como terapeuta, como consteladora, ¿no? En Bergelinger Ciencia, en el Instituto de México, en el Instituto de Venezuela, y mi trabajo de años, ¿no? Y yo tengo en esto, pues, desde el 2008, pues, 15 años, trabajando ya con esto. Y bueno, los que nos preguntan cuánto es esto, cómo podemos hacer para participar, pues mira, muy accesible, muy accesible. En esta primera formación aquí en España, quiero que mucha gente se beneficie de esto, que cada vez seamos más y yo pues pueda brindar esta posibilidad. Y son 720 euros los 10 módulos, ¿no? Por el total de los 10 meses que vamos a estar trabajando. Y bueno, y la posibilidad de que se pueda pagar en 2, 4 o 6 cuotas. Incluso, pues, preferiría si es en más cuotas y no solamente mensual, porque pues eso permitiría pues mm, que se sintiera un poco más el compromiso, ¿no? También de las personas. Bueno, esto es un poco lo que les quiero compartir y pues nada, estamos a la orden, eh, con muchas ganas de que de que empecemos, de comenzar a trabajar en esto. Y las personas que se quieran incorporar, pues nada, nos llaman. Mi teléfono, pues no lo puse allí, 722-2889-16. Pueden escribirme al WhatsApp y vamos a hacer un grupo de WhatsApp, las personas que ya se van incorporando bueno, ya como decíamos allí, creo que lo ponía en la pantalla. Iniciamos la última semana de abril, así que nada, es cuestión de ir corriendo la voz, que los agradezco muchísimo a las personas que nos están escuchando, correr la voz y vernos.
en abril y aprender muchísimo en este campo cuántico fenomenal. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar allí y asentimos sí a la vida. Gracias con todo mi amor.